Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y dices: estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas
no sé si ya conocían ustedes a Julio Melgar, el que estuvo pasando en el video, y lo puse justamente porque él ya no vive. Y cuando él pasó, estaba cantando en ese concierto, él es un pastor muy conocido, ya sabía que iba a morir, que él tenía cáncer de páncreas. Sí, quien le da cáncer de páncreas es prácticamente imposible que se mejore o que sane. Estuvo obviamente siempre confiando, confiando, confiando. Y si ustedes le ponen en YouTube Julio Melgar, van a saber y van a escuchar su proceso. O sea, ahí lo vemos muy bien, pero luego hay videos donde él está súper delgado, que el cáncer se lo está llevando. Y todavía unos días o un día antes, si no me equivoco, todavía grabó unas palabras y diciendo: no importa lo que pase, todo el tiempo le daré la gloria a Dios y el agradecimiento por lo que yo he vivido, he pasado y por lo que voy a pasar. Entonces imagínate, es algo muy fuerte. Por eso me encanta mucho esa canción, ¿no? Él es mi padre, así llama la canción. Él es mi padre, yo soy su hijo. Y bueno, está muy bonita, la verdad, se la recomiendo que la canten, más cuando está uno con situaciones complicadas, situaciones difíciles. Les decía que estamos en lo nuevo, renuevo de gloria. Es una etapa de enseñanza que estamos recibiendo a nivel global, porque también es a nivel mundial, obviamente con es una serie de ayuno para los que gustan y de una serie de temas que nosotros estamos aprendiendo y estamos viendo y estamos semana tras semana. Entonces el tema de hoy se llama el honor de ser podados. El honor de ser podados. ¿Saben qué es podar un árbol? Algunos de ustedes han escuchado qué es, voy a podar ese árbol. Y si ustedes alguna vez han escuchado eso o alguna vez hemos escuchado nosotros eso, les voy a hacer una pregunta, o la pregunta sería: ¿para qué se poda un árbol? Díganme ustedes o piensen, ¿para qué se poda un árbol? Si saben que se poda un árbol, se corta todo, porque a veces ya está muy pachón, muy grande, muy feo, las ramas muy crecidas y sin forma, y entonces lo empiezan a podar, lo empiezan a cortar, y sobre todo las ramas que no sirven, las hojas que ya están secas, y lo dejan muy chiquito y lo podan, lo dejan bien pequeñito muchas veces. ¿Para qué lo ponen? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van que conozcan un lugar o una calle donde hay árboles muy grandes, vamos a hablar de laurel, es árboles bien grandes, y cuando vuelven a pasar, ya los cortaron todos y nomás tienen el tronco y un poquito de ramitas y ya no dan ni sombra. Y no sé si a ustedes les ha pasado como a mí me ha pasado, y dije, qué mala onda, no es posible que hayan cortado así de feo este pobre árbol, y daba una sombrota pero enorme. No sé si les ha pasado que hayan lamentado porque hayan podado ese árbol, ¿no? Entonces, ¿para qué? Bueno, ahora lo podan el árbol, y ¿qué va a pasar después? Saben que el árbol se poda para que después vuelva a retoñar y crezca y dé aún muchos más frutos. No sé si lo sepan. Bueno, entonces, hay pérdidas que no solo son recuperables, sino también aumentables. Y yo te quiero preguntar esta noche, o esta tarde, este día, para los que lo vean grabado, ¿tú has tenido alguna pérdida? ¿Tú en este momento estás viviendo una pérdida? Puede ser un duelo, puede ser una pérdida de una persona, un familiar, ahorita que está el proceso de la pandemia, o quizás hemos perdido algún negocio, hemos perdido algún trabajo, hemos perdido alguna oportunidad, pero que tú digas que es fuerte, 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 y que nos ha metido en una situación emocional difícil, por no decir una situación de depresión, que no le vemos salida, o has perdido una relación. Hay personas que, como les digo, están viviendo un duelo, que perdieron un familiar. Hay personas que perdieron una relación. Imagínate las personas que se están divorciando o se divorciaron, o las personas que se les murió su pareja, su esposa, su esposo. Imagínate lo difícil y fuerte que debe de ser eso, que después de tantos años hoy no está más la pareja con esta persona. Entonces, ¿qué has perdido? ¿Has perdido dinero? ¿Has perdido un carro? Yo me acuerdo que hubo un tiempo, no tiene mucho, que yo siempre decía, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué a mí me pasa todo esto? A mí me pasa todo esto. Y aquí está Lilia, que nos conoce, ¿no? Y de unos 5 o 6 o 7 años, cuando mi papá todavía vivía y estaba enfermo,
pues allá yo tuve un accidente en Iguala, vivimos en Iguala, en el que tuvimos un accidente en el carro, y yo decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? Estaba a punto de terminar de pagarlo, prácticamente iba a ser mío el carro, y bueno, pasa esta situación. De ahí nos venimos a Cuautla, y acá no teníamos casa, y bueno, había conseguido otro carro de menor precio, y llegando a Cuautla también pasamos un proceso, nos estábamos acomodando, ya estábamos empezando a ir a la iglesia, yo estaba empezando a conocer de Dios, estaba ganando otra vez confianza, y de repente nos roban el carro. Y además iba a ir a un retiro, a un encuentro, y me roban el carro en esos días. Y también me enojé mucho y me frustré mucho, porque con el carro, más allá de solamente por vanidad de tener un auto, de tener un carro, era porque yo le decía, necesita mi papá, está enfermo, de repente se nos ponía mal en la noche, en la madrugada. Ustedes saben cuando están en la etapa final personas enfermas, y entonces, ¿qué va a pasar? Los taxis son demasiado caros. Y bueno, yo empezaba a vivir una situación muy fuerte. Estábamos viviendo aquí en casa, aunque todavía no estaba construida como a hoy, pero mis hijos se habían quedado en la escuela en la otra colonia, y era una media hora caminando, Rosy cargando a la niña chiquita, y yo decía, ¿por qué en estos momentos? ¿No? Además, ¿por qué ahora que estoy empezando a conocerte, Dios? Parece que empiezo a conocerte, y ahora las cosas se empeoran, ¿no? Y después pasa eso, y después viene el fallecimiento de mi papá. Yo ya había entrado a una academia ahí, en la vid, y yo ya estaba en ese proceso formativo, y bueno, viene la etapa del fallecimiento de mi papá, y otra vez yo decía, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué siempre me están pasando situaciones? ¿Cuándo voy a salir? No termino de salir de una y viene otra, y así como esa les puedo platicar muchas situaciones. Y la última que nos sucedió, una situación durísima económica, pero fuertísima. Y se supone que yo ya había estado poniendo ese negocio, esta situación, esa inversión en manos de Dios, y otra vez vuelve a pasar. Durísimo, durísimo, que todos nos salimos de esa situación. ¿Sí? Pero hay pérdidas que no solo no las vas a recuperar, sino lo contrario, hay pérdidas que también son aumentables. Es decir, que lo que perdimos, que es lo que volvemos al ejemplo del árbol, cuando un árbol lo podas, va a volver a crecer y hasta más grande. ¿Sí? Entonces, el subtema número 1 es, ser podado es un honor. Y tú vas a decir como yo, ¿cómo va a ser un honor si duele bastante? Que te corten todo, que te rapen la cabeza, que te quiten todos los cabellos, y que te quiten el carro, que te quiten la pareja, que te quiten el negocio, que te quiten el dinero, que te quiten la felicidad, que te quiten la alegría, que te quiten la tranquilidad, todo lo que hayas perdido. Y cuando yo aprendí a verlo como una poda, entonces empecé a ver una luz desde decir, entonces todo esto puede florecer, puede retoñar. El problema o el asunto, más bien el asunto, la situación es que en este momento aprendas hoy a ver que lo que te está pasando no es una pérdida, te han podado. Si tú lo aprendes a ver como una poda, vas a saber, o vas a cuando menos comprender, que tiene un fin más adelante. Y como el árbol que va a dar más fruto, que va a crecer más frondoso, va a pasar lo mismo con nosotros. Si tú lo aprendes a ver desde ahorita, y eso nos va a quitar una gran carga. Les voy a leer Juan 15 del 1 al 5. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, y dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, escucha bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto, puedes repetir, todo pámpano que en mí, o sea, que Dios no lleva fruto, o que en ti no está llevando fruto, Dios lo limpiará para que lleve más fruto, o para que lleves tú más fruto. Todo pámpano que no esté dando fruto, Dios lo va a quitar, la vida te lo va a quitar. ¿Para qué? Para podarlo y para que des tú más fruto. Que quiere decir que ya tienes una rama que no te estaba funcionando. Si tenías la parte económica fortalecida y de repente se perdió todo, y entonces quiere decir que esa parte va a ser podada, que en este momento quizás no lo entendemos,
O si tienes una relación, Dios te podó porque no te está funcionando, porque con eso tú no estás dando fruto, porque con eso te estás distrayendo, no te funciona, no es para ti y por eso Dios lo va a quitar. Dejemos de aferrarnos a eso que Dios nos ha quitado, sino por el contrario le tenemos que agradecer. Pero ojo, a veces no alcanzamos a ver, o sea, y empiezas a decir el por qué, y empiezo a resistirme. Voy a continuar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Fíjate, ya estás limpio. Estamos sufriendo, no entendemos, pero ya estás limpio. Quiero que te des cuenta que ya estás limpio. Hemos sido podado. ¿Qué has perdido? ¿Qué te has sentido que te han quitado? ¿Por qué lo que estás sufriendo? ¿Qué estamos sufriendo en este momento? Porque no tenemos, porque lo acabamos de perder, o lo perdimos hace un mes, o hace medio año, hace un año, y no lo podemos soltar. Entender lo que dice en el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios porque la palabra que os he hablado, y dice el 4, permaneced en mí y yo en ustedes o en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino si no permanece en la vid, es decir, la rama, el árbol, no puede llevar fruto esa rama si no permanece al árbol, que es la vid, ¿no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Dios, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que la poda no es otra cosa más que limpiar la planta de tal manera que se vuelva lo más fructífera posible. Fíjate qué palabra. La poda no es otra cosa más que limpiar la planta de tal manera que se vuelva lo más fructífera posible. Entonces yo no estaba dando fruto porque tenía cosas que no me estaban ayudando. Y aunque me duela, lo tengo que soltar porque somos como los niños chiquitos cuando les quitan una paleta. Se ponen a llorar, ¿sí o no? Y tú sabes que ya se comieron 10 paletas y le dices, ya no vas a comer más paletas porque te va a hacer daño. Pero el niño no entiende que le va a hacer daño. Y él llora, se frustra, te hace un berrinche y te odia en ese momento porque le acabas de quitar su paleta. Dime tú, ¿cuál es tu paleta que Dios te ha podado? Y que estamos haciendo berrinche y estoy bien enojado porque todavía quiero tener eso que me quitaron, eso que me han podado. Cuando lo que me está haciendo Dios es limpiar como la planta de tal manera que tú y que yo y que todos los que estamos aquí escuchando vuelvamos a dar más fruto. Yo no sé si ustedes se emocionan o comprenden esta palabra, pero cuando dices, Dios, entonces, gracias que me quitaste el carro. Bueno, y entonces viene la palabra fuerte y lo triste para mí, Dios, ¿por qué me quitaste o por qué se fue mi padre? Posiblemente con la ira de él, también cambié, maduré y estoy empezando a revolucionar mi forma de pensar. De no ser agradecido, ahora me volví agradecido con él. Y entonces era necesario que yo fuera podado de esa manera. ¿Ustedes creen que no es doloroso perder a un padre? Por supuesto. Perder algo material, claro. Perder una relación, por supuesto que es doloroso. Pero si tú no lo has comprendido, Dios ya lo vio y lo está haciendo para bien nuestro. Porque sabe que no estábamos funcionando, no estábamos caminando, no estábamos dando fruto. ¿Y qué es dar fruto? Estaba siendo pleno, estaba siendo feliz, estaba siendo alegre, verdaderamente te estabas sintiendo lleno, productivo, porque si no, no estábamos dando fruto. Y si no estábamos dando fruto, Dios va a podar, es decir, va a quitar. Y no me van a dejar mentir cuántas mujeres, después de que terminan el matrimonio, cuando llevan un matrimonio fallido, cuando llevan un matrimonio con un esposo machista y que las sometidas, han pasado muchas historias. Y luego a la vuelta del tiempo de que el hombre las deja, ellas empiezan a estudiar, empiezan a realizarse, empiezan a trabajar, empiezan a progresar, se compran un carro, mejoran su casa y todo fue para bien. Porque en su momento sufrieron y lloraron amargamente, pero no entendían en ese momento que Dios les había podado porque no estaban dando fruto.
Y así como ese ejemplo puedo poner mucho. Entonces, la poda no es otra cosa más que limpiar la planta de tal manera que se vuelva lo más fructífera posible. Tú eres la planta, nosotros somos la planta y Dios está con las tijeras podando lo que no te sirve, lo que no te deja avanzar, lo que no nos deja avanzar. Así es que a partir de hoy di gracias, Dios, que me has podado. Duele, pero te agradezco infinitamente porque a la vuelta del tiempo voy a empezar a agradecer. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Cuál es tu condición hoy? Sufrimiento, depresión, te resistes a lo que ha pasado, nos estamos resistiendo, estamos conflictuados con nosotros mismos, estamos haciendo berrinche con Dios o con la familia o con la situación que acaba de suceder y que no nos funcionó. ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo es tu condición el día de hoy? Observa tu condición. Si es de tristeza, de depresión, enojo, lo que tú tengas, observa. Entonces te voy a dar, fíjate, estas. No fruto, esa es una cosa que posiblemente estamos o estábamos. Luego viene el fruto. Cuando estás dando fruto, ya de plano vienes saliendo del nada, no das nada de fruto. Y luego viene la otra que ya das fruto, un arbolito que ya da como 5 limones. O un limoncito, ya vas a ver al arbolito de limones, ya tiene un limón, ¿no? Y luego dicen las personas, ay, no quiere dar, ponle un trapo rojo para que dé, y no sé, ya empiezan las cuestiones de las personas. Y luego viene al siguiente, que es cuando ya das más fruto. Ya encontraste 20 limones. Pero está la otra etapa, cuando llegas y el árbol de limón está cargadito de limones. ¿Y qué significa? Es mucho fruto. ¿En cuál estás? ¿Cuál es tu condición? ¿Estabas en nada de fruto? ¿En nada de fruto? O quizás estabas dando poco fruto, pero al final de cuentas necesitábamos ser podados. O estábamos dando un poquito más de frutos, 20 limones. Y el objetivo y el propósito, que tu vida, que tú eres como un árbol, des muchísimo fruto. Muchísimo, pero muchísimo fruto. Ese es el objetivo. Y para eso fuiste podado. Para eso estamos siendo o fuimos podados. Dolió, por supuesto, nos quedamos como los arbolitos que los podan, nos quedamos pelones. Ni siquiera nosotros nos alcanzamos a dar sombra. Nos está quemando el sol. Nos molesta todo, es más, ya ni las aves ni los pájaros se acercan porque pues ya no hay ramas, ya no hay nada, y estamos diciendo en este momento lo único que falta es que pase un perro y me dé una miada. Porque me ha pasado de todo. Aguanta, porque posiblemente estás en el nada de fruto. Y lo que Dios quiere es que tengas muchísimo fruto, que tengamos muchísimo fruto, y después vas a decir, Dios, gracias, cuánto tiempo perdí queriendo aguantar esa situación, cuánto tiempo perdí queriendo sostener ese negocio, queriendo sostener esa relación, cuánto tiempo estuve perdiendo de mi vida. Yo necesitaba, y como yo no fui capaz de soltar eso que no me estaba funcionando, llegó Dios con sus tijeras y te dijo, mamacita linda, papacito lindo, tú nomás no entiendes, yo te voy a tener que ayudar, necesito que tú estés dando frutos, que seas feliz, que seas alegre, que estés para tus hijos al 100%, que estés para ti al 100%, que estés viendo por ti, por tu futuro, que crezcas, que te superes, que leas, que seas alegre, que seas feliz, que vivas la vida. Porque eso que hoy nos quitó Dios a través de la poda, ¿sabes? Nos los va a volver a dar multiplicado. Y ahorita vamos a entrar a esa parte. Viviremos, fíjate lo último que te estoy dando, viviremos el horror de ser cortados o el honor de ser podados. Ahora ya entiendes y ya entendemos esta situación que estás pasando o que estamos pasando o situaciones. ¿Qué prefieres? ¿Vivir el horror de ser cortado? Definitivamente como un árbol que dicen este no sirve, córtalo. Estorba, no funciona. O bien, que tengas el alto honor de ser podado. Por supuesto que va a doler, pero ¿sabes para qué se podan? Ya lo platicamos, para dar mucho fruto, para retoñar de nuevo. Y no te sirve lo que has perdido, entiéndelo, no te sirve. No ha servido, por eso Dios no permitió que continuáramos con esa situación. Ya, suéltalo, entiéndelo, tienes que entender, no te agarres de esa situación. Créeme que hay una vida y un futuro por delante maravilloso, como le pasó a Job. Job perdió su esposa, sus hijos se murieron, su esposa lo dejó, perdió riquezas, perdió ganado, miles y miles de ganado, perdió todo y además la salud.
Lo único que no perdió es la vida, fue lo único. Y después, ¿qué pasó? Tú y yo y todos sabemos, la mayoría de la gente sabe la historia de Job. Job fue podado y duramente, muy fuerte. Hasta lloraba y hasta llegaba a decir, Dios, ¿por qué? Mejor mátame. Mejor no merezco estar en esta situación. ¿Y qué pasó después con Job? ¿No fue multiplicado? ¿No todo lo que tenía se le duplicó y se le triplicó en riqueza? ¿No volvió a tener familia, esposa y más hijos? Claro. Pero leemos la historia de Job, pero cuando a nosotros nos está pasando no lo comprendemos. Queremos estar aferrados a lo mismo. No confiamos en Dios. Entonces, ya no, fíjate, ¿viviremos el horror de ser cortados o el honor de ser podados? Dios, yo dije, Dios, gracias por el honor de que me has estado podando. He perdido 2 o 3 carros, no importa, sé que me vas a dar 10, pero todo a su tiempo. Dios necesita que yo madure. Dios necesita que tú madures. Si no has tenido la alegría y la felicidad y la tranquilidad que tienes, Dios te la va a devolver 10 veces más o muchísimo más. Subtema número 2, reconoce hoy el honor de ser podado, porque obviamente no te quedas con la primera, el horror de ser cortado, mejor el honor de ser podado. Así es que reconoce hoy el honor de ser podado. ¿Qué dice? El honor. Cuando tú vas con una persona importantísima o cuando te casas o no sé, la mayor experiencia, cuando tienes tu título de la universidad o la experiencia más maravillosa y tú estás en la mesa de honor, como las quinceañeras, ¿no? Que este diciembre pasaron muchos 15 años y están en la mesa de honor. ¿Cómo se sienten? ¿Qué es el honor? El honor es sentirte que estás en la mesa exclusiva, que estás en el lugar más importante, que eres lo más importante. Reconoce hoy el honor de ser podado. Reconoce hoy que todo lo que ha pasado fue una poda que Dios ha hecho contigo y con nuestras vidas. Reconócelo como honor, porque entonces te estarás preparando y nos estaremos preparando todos a que venga lo mejor de lo mejor. Entonces vamos a reconocer. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a reírnos un poquito de eso. Porque te lo está diciendo. Lo está diciendo en la palabra, en la Biblia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ni siquiera te está diciendo, debes de tener por gozo. Alégrate tantito. No, te está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en diversos problemas, en todo lo que nos está pasando, debes de tener sumo gozo, suma alegría. Pero como nadie nos los enseñó, pues no lo sabíamos y nos queremos poner una pistola en la cabeza, mucha gente. Porque en la poda no entendemos que no nos están cortando, nos están podando. Y hay gente que ya se dice del arbolito, ya mejor mátame porque me están cortando y me quieren matar. Se deprime el árbol cuando lo están podando, imagínate. No, entender que te están podando para que retoñe, para que vuelva a florecer, para que vuelva a dar fruto. Y el 3, el versículo 3 de Santiago 1 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí o no nos tenemos que tener paciencia? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice sabiendo, se supone que lo tenemos que saber. Tenemos que saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que seamos completos y cabales de nuestra cabeza, de nuestro corazón, completos al 100%, sin que nos falte ninguna cosa. Que tengamos un equilibrio en nuestra vida completa. ¿Sí? Porque yo había perdido dinero y ¿sabes qué? Había perdido la tranquilidad, había perdido la paciencia y hasta mi familia y hasta mis hijos estaba perdiendo porque tenía un carácter de los mil demonios, como normalmente se dice. Y entonces me estaba afectando porque no quería soltar la poda que había hecho Dios conmigo. Y entonces estaba pasando a traer a la familia, a mi esposa, a mis hijos. Estaba dejando de ver lo importante por estar metidote viendo esa rama podrida que Dios me estaba quitando, me estaba podando. La quería tener a fuerza y yo estaba descuidando a mi familia, a mis hijos, a todo lo demás. Hasta que comprendí que tenía que soltar. Dije, Dios, gracias. Es que me costó mucho tener eso, dinero, el carro, lo que hayas tenido. No importa.
Fue por tus fuerzas. Al rato Dios te va a dar lo mejor de lo mejor. ¿Cuál es la prueba que hoy estás enfrentando? Si tienes algo en que anotar, anota. La prueba que estoy enfrentando es esto. Acabo de perder un chicle y estoy muy mal por mi chicle y no lo quiero perder. ¿Cuál es la prueba? Escríbela. Acabo de perder dinero, relaciones, amistades, trabajo, esposo, esposa, novio, novia, hijos, posiblemente porque hay gente que también acaba de perder hijos, familiares. ¿Cuál es el problema que estás enfrentando hoy? Y recuerda, ser sometido a pruebas es un honor para los que han sido enseñados. Hoy tú y yo estamos siendo enseñados y a partir de hoy vamos a entender que estamos siendo sometidos a una poda. Es una prueba, pero estamos siendo podados. Y dice, cuando estés en medio de una prueba, enfréntala con sumo gozo porque es para tu beneficio. Si te das cuenta de ver, después de estar viendo lo negativo, no querer soltar eso que me ha pasado, eso que estoy sufriendo, eso que según yo acabo de perder, a hoy lo vas a ver de diferente manera porque está siendo enseñado. Cuando estés en medio de una prueba, enfréntala con sumo gozo. A hoy la vas a enfrentar con gozo. ¿Crees que es sencillo? No, pero está siendo enseñado y lo vamos a hacer, porque entonces viene el siguiente paso de una manera más rápido. Habremos pasado la prueba y empezaremos a reverdecer y a florecer. Enfréntala con sumo gozo esta prueba, porque es para tu beneficio. Las pruebas sirven para promoverte, no para descalificarte. Las pruebas sirven para promoverte, no para descalificarte. Solo que el que se descalifica, ¿quién crees que es? Uno mismo. Ahorita tú puedes ver la historia de muchas personas exitosísimas y ahorita te sorprendes y admiramos de las pruebas y las situaciones que esas personas pasaron y vivieron. La prueba es Steve Jobs. Imagínate, ya siendo millonario y perdió su propia fábrica. Perdón, su propia empresa. Steve Jobs pierde su propia empresa de Apple. Y lo corren. Puedes imaginarte lo que sintió. Muchas veces se dicen en los estudios que se han hecho que cuando alguien tiene una pérdida muy fuerte de esa naturaleza y no la logra asimilar, se genera un cáncer de páncreas, que es irremediable, que ya no hay remedio. Se dice que por eso él le dio cáncer de páncreas y que mucha gente que ha tenido una pérdida, que ha sentido que le quitan lo que tiene, que le ha costado toda su vida, tiende a adquirir esa enfermedad. Estamos hablando de unos niveles muy fuertes, imagínate, de perder su patrimonio. Pero después de eso, él continuó desde lo que sabía hacer, confió, en esa etapa conoció a la mujer de su vida, que fue su esposa después, y en esa etapa creó otra empresa. Y aquí está Yelén. ¿Has visto Toy Story? ¿A Yelén? Sí. Esa empresa se llama Pixar. ¿Sale? Y esa fue creada por Steve Jobs. Y después creció tanto que la empresa que fue de él y que ya no era, fue y se asoció con él porque, pues obviamente él ya había crecido mucho también. Fue podado. Y después fue reverdecido y después no solo recuperó Apple, que era su compañía, sino ya llevaba Pixar y llevaba su esposa y llevaba muchas otras cosas. Sí o no volvió a recuperar, no solo recuperó, Dios le multiplicó. O sea, lo podaron y volvió a reverdecer. Y nosotros que estamos esperando para aceptar la poda y después volver a reverdecer. Ya no hay que resistir a la poda. Entonces, por eso dice, las pruebas sirven para promoverte, no para descalificarte. Así es que, amigos, amigas, deja ya de descalificarte. Deja ya de deprimirte. Deja ya de decirte por qué no hice bien, por qué, si soy tonto, tonta o feo, fea, por qué me pasó, por qué me hizo, por qué esto. Ya, deja de descalificarte porque la única persona que se descalifica eres tú, es uno. Y eso no es para que te descalifiques. Las pruebas y las podas sirven para promoverte. Si te lo guardas en tu corazón y en tu mente, eso hoy, la vida va a empezar a cambiar. En medio de las pruebas son la fe
y la paciencia la que nos llevan al fruto de la victoria. Escucha bien, en medio de las pruebas, que la que estás pasando, que la que estoy pasando y la que mucha gente está pasando seguramente, en medio de las pruebas son la fe y la paciencia lo que nos llevan al fruto de la victoria. Fe, nunca pierdas la fe. Siempre continúa creyendo en ti, creyéndole a Dios, creyendo en que las cosas van a estar bien. El tema de la semana pasada fue, no estoy solo, nunca voy a estar solo porque Dios siempre, siempre está con nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando la poda te duela mucho, prepárate, porque en camino viene mucho, pero mucho fruto. Cuando la poda te duela mucho, ¿sí? Cuando la poda te duela mucho, me imagino que a muchos de nosotros nos ha dolido mucho lo que hemos perdido, pero ya entendimos que no es pérdida, nos están podando para dar mucho fruto. Cuando la poda te duela mucho, prepárate porque en camino viene muchísima bendición y muchísimo fruto. Pero créelo, anótalo y léelo todos los días. Cuando la poda te está doliendo muchísimo, prepárate porque en el camino viene muchísima bendición y mucho fruto. Siguiente pregunta, ¿cuánto estás dispuesto a resistir para dar el mayor fruto de tu vida? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuánto estoy dispuesto a resistir para dar el mayor fruto de mi vida? O ya, Señor, ya, nada más esta ramita, ya aunque lo demás quede pachón, ya no me puede más porque me duele, ya no aguanto, ya no resisto más poda. O vamos a decir, estoy dispuesto a resistir todo lo que sea necesario. Todo lo que Dios considere que no me está sirviendo en mi vida, lo va a cortar, lo va a podar para que venga la mayor cantidad de fruto para mi vida, la mayor cantidad de fruto para tu vida. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a resistir para dar el mayor fruto? Tú respóndete esa pregunta. Dios dije todo lo que tú consideres necesario, porque no hay prueba más grande de la que no pueda yo resistir. Dios no nos va a dar nada más grande de la que no podamos resistir. Sin embargo, es muy grande la prueba que estoy pasando. Venga Dios, pódame, porque si eso me estaba estorbando, yo quiero dar muchísimo fruto. Así es que bienvenido porque, como decíamos anteriormente, es un honor estar pasando estas situaciones y estar pasando esas pruebas y estar siendo podados, porque viene para ti, para mí, para todos, grandes cosas para tu vida. Todo obra para el bien de los que amamos a Dios. Ya es la último versículo que voy a dar, de última cita. Es Romanos 8:28. Romanos 8:28. Todo obra para el bien de los que amamos a Dios. Todo lo que nos pasa, todo lo que te está pasando, obra para bien para los que amamos a Dios. ¿Amas a Dios? Acepta que todo lo que esté pasando en tu vida, Dios lo está haciendo para bien tuyo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelvo a repetir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dime tú qué has perdido, qué estás pasando, qué pruebas estás viviendo, ¿con qué te estabas deprimiendo? ¿Con qué te estabas acabando la vida? Si lo que te dice todas las cosas que estás pasando ahora te ayudan para bien. Y entonces vas a cambiar la actitud. Voy a cambiar la actitud a partir de hoy, porque a partir de hoy ya sé que todas las cosas que me están pasando son para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo es a los que conforme a su propósito son llamados. Este fue la palabra y el tema que Dios quería mostrarte o enseñarnos a nuestras vidas. Porque te aseguro y sé que no solo, que alguno de nosotros la ha estado pasando muy mal, muy mal. La diferencia entre vivir y pasar con confianza, con fe y con seguridad de que las cosas son para bien, es la enseñanza y el conocimiento. Malo fuera que no estuvieras recibiendo enseñanza y conocimiento, porque entonces sí hay gente que se hunde en la depresión y no encuentra salida. Pero con esto que acabamos de recibir hoy, te lo puedo asegurar,
Te lo puedo asegurar que si lo aplicamos y lo entendimos, todo lo que nos está pasando, todo lo mal que nos está pasando es para bien. Es la poda lo que hemos estado perdiendo. Lo que hemos perdido y lo que nos han quitado es una poda. Entender que esas eran ramas secas que ya no te servían y no te estaban dejando dar fruto. Vas a vivir y vamos a vivir tu vida a partir de hoy podaditos. Suelta el dolor de lo que ya se fue. Adiós. Si es de Dios va a regresar y si no, nunca lo fue, como dice el dicho. Vamos a partir de aquí en adelante. Pon tu mirada al frente. Tienes mucho que hacer. Estás recién podado y vienen cosas maravillosas para ti. Vas a ser un gran árbol y vamos a hacer un gran árbol tan grande y tan frondoso que vamos a dar tanto fruto y tanta sombra que muchísima gente abajo de nosotros se va a cubrir del sol, se va a proteger. Pero para eso te quiere a Dios fuerte y que entiendas que necesitabas ser podado. Necesitabas ser podado para que viniera o venga el fruto. Así es que gracias por haberse conectado. Este es el tema de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración y agradécele hoy a Dios por lo que ha hecho en tu vida, porque vienen cosas grandes.